Bienvenidos a su programa Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Síguenos a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. ¡Comenzamos! Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Mi nombre es Aula Hernández y estoy muy contenta de estar el día de hoy nuevamente con ustedes aquí en cámaras y en micrófonos para traerles muchísima información cultural y acontecer de nuestra universidad. Y bueno, agradezco a todos los que se están uniendo a esta transmisión a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS, en radio por el 1180 de amplitud modulada o por mixlr.com/Radio WAPS en internet. También les recuerdo nuestras redes sociales para que estén muy bien enterados de toda nuestra programación. Estamos en YouTube como TV WAPS, en Instagram como @Radio WAPS oficial y en Twitter como @Radio WAPS. Así que síganos y estén muy bien enterados de todo lo que se está haciendo aquí en Radio WAPS, porque ya saben que nosotros nunca descansamos y siempre les traemos muchísima información sobre nuestra universidad. Pero para iniciar nos vamos a ir con nuestra compañera Alejandra Geraldo, que nos trae las efemérides culturales de la semana. Efemérides culturales. 19 de abril, 1966. Muere el popular cantante y actor Javier Solís, considerado uno de los íconos más sobresalientes de la canción ranchera mexicana. 1993. Muere el compositor mexicano Blas Galindo. 1998. Muere Octavio Paz, célebre escritor y diplomático mexicano. Fue acreedor al Premio Nobel de Literatura en 1990. Su obra literaria es una de las más influyentes e importantes del siglo XX y abarca el ensayo y la poesía. 2002. Muere el artista y pintor gráfico Alberto Beltrán. 20 de abril. 1923. Nace el músico Tito Puente en Nueva York. 1938. Nace el director de cine mexicano Juan Ibáñez. 1943. Muere el periodista y escritor José Elizondo. 1993. Muere el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, uno de los máximos exponentes de la comedia de habla hispana. 21 de abril. 1915. Nace el actor y director de cine Anthony Quinn, en México. 1931. Nace en Mérida, Yucatán, el cantante y compositor Luis Demetrio. 22 de abril. Día Internacional de la Madre Tierra. 2008. Muere la cantante chilena Mona Bell. 2016. Muere Alicia Sendejas, escritora, crítica literaria y promotora cultural mexicana. 23 de abril. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 1916. Mueren los escritores Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. 1939. Nace el director mexicano Jorge Fons Pérez. De su filmografía destacan Rojo Amanecer, 1989, y El Callejón de los Milagros, 1995. 1957. Muere el poeta sudafricano Roy Campbell. 24 de abril. 1907. Nace el fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, considerado el paisajista del cine nacional. 1948. Muere el compositor mexicano Manuel Ponce. 25 de abril. Día Mundial del Paludismo. 1916. Nace el compositor mexicano Luis Herrera de la Fuente, quien dirigió orquestas en México y el extranjero. Estas fueron las efemérides culturales de la semana. Y ahora vámonos con esta cápsula Fragmentos, que nos trae pequeños fragmentos de la literatura para que continuemos leyendo. Fragmentos.
El señor Sherlock Holmes, que de ordinario se levantaba muy tarde, excepto en las ocasiones nada infrecuentes en que no se acostaba en toda la noche, estaba desayunando. Yo, que me hallaba de pie junto a la chimenea, me agaché para recoger el bastón olvidado por nuestro visitante de la noche anterior. Sólido, de madera de buena calidad y con un abultamiento a modo de empuñadura, era del tipo que se conoce como abogado de Penang. Inmediatamente debajo de la protuberancia, el bastón llevaba una ancha tira de plata, de más de 2 centímetros, en la que estaba grabado: a James Mortimer, MRCS, de sus amigos de CCH, y el año 1884. Era exactamente la clase de bastón que solían llevar los médicos de cabecera a la antigua usanza: digno, sólido y que inspiraba confianza. Veamos, Watson, ¿a qué conclusiones llega? Holmes daba la espalda y yo no le había dicho en qué me ocupaba. ¿Cómo sabe lo que estoy haciendo? Voy a creer que tiene usted ojos en el cogote. Lo que tengo, más bien, es una reluciente cafetera con baño de plata delante de mí, me respondió. Vamos, Watson, dígame qué opina del bastón de nuestro visitante, puesto que hemos tenido la desgracia de no coincidir con él e ignoramos qué era lo que quería. Este recuerdo fortuito adquiere importancia. Descríbame al propietario con los datos que le haya proporcionado el examen del bastón. Me parece, dije siguiendo hasta donde me era posible los métodos de mi compañero, que el Dr. Mortimer es un médico entrado en años y prestigioso que disfruta de general estimación, puesto que quienes lo conocen le han dado esta muestra de su apreciación. Bien, dijo Holmes, excelente. También me parece muy probable que sea médico rural y que haga pie muchas de sus visitas. ¿Por qué dice eso? Porque este bastón, pese a su excelente calidad, está tan baqueteado que difícilmente imagino a un médico de ciudad llevándolo. El grueso regatón de hierro está muy gastado, por lo que es evidente que su propietario ha caminado mucho con él. Un razonamiento perfecto, dijo Holmes. Y además no hay que olvidarse de los amigos de CCH. Imagino que se trata de una asociación local de cazadores, a cuyos miembros es posible que haya atendido profesionalmente y que le han ofrecido en recompensa este pequeño obsequio. A decir verdad, se ha superado usted a sí mismo, dijo Holmes, apartando la silla de la mesa del desayuno y encendiendo un cigarrillo. Me veo obligado a confesar que, de ordinario, en los relatos con los que ha tenido usted a bien recoger mis modestos éxitos, siempre ha subestimado su habilidad personal. Cabe que usted mismo no sea luminoso, pero sin duda es un buen conductor de luz. Hay personas que, sin ser genios, poseen un notable poder de estímulo. He de reconocer, mi querido amigo, que estoy muy en deuda con usted. Hasta entonces, Holmes no se había mostrado nunca tan elogioso, y debo reconocer que sus palabras me produjeron una satisfacción muy intensa, porque la indiferencia con que recibía mi admiración y mis intentos de dar publicidad a sus métodos me había herido en muchas ocasiones. También me enorgullecía pensar que había llegado a dominar su sistema, lo bastante como para aplicarlo de una forma capaz de merecer su aprobación. Acto seguido, Holmes se apoderó del bastón y lo examinó durante unos minutos. Luego, como si algo hubiera despertado especialmente su interés, dejó el cigarrillo y se trasladó con el bastón junto a la ventana, para examinarlo de nuevo con una lente convexa. Interesante, aunque elemental, dijo, mientras regresaba a su sitio preferido en el sofá. Hay sin duda 1 o 2 indicaciones en el bastón que sirven de base para varias deducciones. Sigue con nosotros en Lienzo Cultural, solo en Radio WAPS. Sintonízanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Continuamos.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Lienzo Cultural y como pueden ver los que nos están viendo a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS, tenemos aquí a un invitado de nuestra universidad, el licenciado Jorge Douglas, que nos viene a platicar un poquito acerca del taller de oratoria y por supuesto también de la oratoria en general. Maestro, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Alba. Qué gusto estar aquí en compañía de ustedes y del programa de Lienzo. Con mucho gusto. No, muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros y darnos este pequeño espacio, pues para platicar sobre este taller que además, pues se viene incorporando en este semestre, ¿no? Entonces también es importante por eso platicar un poquito de eso, porque a lo mejor algunos muchachos pues no sabían que se iba a implementar o algo que iba a iniciar nuevamente en este semestre. Entonces, pues platicar también con los chicos y que sepan que se va a estar viendo en este taller. Pero antes de esto, pues platíquenos un poquito más sobre usted y cómo se inició en la oratoria. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, platicando acerca de un servidor, bueno, soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la mejor universidad. Eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Y bueno, en cuanto a la oratoria, les comparto pues que desde la etapa universitaria, desde la etapa estudiante a un servidor, pues me llamó mucho la atención, me entusiasmaba mucho por la parte, pues se le puede conocer del tingo al tango, pero me gustaba andar mucho en distintas cosas que pudieran ayudarme a la superación profesional y a su vez a la superación personal, ¿no? Como ser humano. Y eso me llevó a estar en distintos espacios, inclusive en el nivel de estudiante universitario. También pues comparto que al momento de egresar y posteriormente de entregar la ceremonia, cuando fue la entrega de los títulos, me tocó compartir el discurso de la generación de la entrega de títulos en algunos eventos estudiantiles, ser consejero universitario en la misma institución. Bueno, esas cosas, si estás con el ánimo y con el ímpetu de aprovecharlo de una manera profesional, te va a ayudar muchísimo. Y posteriormente vas a ir, bueno, si te gusta, vas a ir aprendiendo un poco más, vas a ir desarrollando, vas a ir puliendo, fortaleciendo esa aptitud, y eso es lo que pues me ha llevado ahora sí que en la vida a distintas experiencias, ¿no? A distintas experiencias después, inclusive de haber egresado en distintos campos profesionales. Pues la verdad que más allá de ello, pues la oratoria sirve para muchísimo y estoy seguro que lo vamos a comentar en un momento. Claro, que bueno, también de repente pues pasamos por la universidad y a veces tenemos tantas herramientas, pues aparte de nuestra propia carrera, que pues no aprovechamos. Entonces, qué bien saber que pues en ese momento, claro que sí, lo aprovechaste muy bien. Pero bueno, ahora sí, vámonos con lo que nos atañe. ¿Qué es la oratoria? Platícanos un poquito. Muy bien, bueno, la oratoria la podemos definir como el arte de hablar con elocuencia, ¿ok? Hablar con elocuencia. La elocuencia, ¿qué viene siendo? Bueno, esto podemos definirlo también como el estilo, como la particular forma en la que una persona puede llegar a expresarse. Hay casos o hay personas que pueden comprender a la oratoria como un concurso o como la declamación. La declamación viene siendo como una rama de la oratoria, ¿no? Podemos imaginar que la oratoria es el árbol y entre sus ramas, y buenas ramas o ramas muy, muy interesantes, está la declamación, está la arenga, está el discurso, está inclusive el sermón, ¿no? Estos aspectos, estas pequeñas ramas, ahora sí que conforman lo que es la oratoria como tal. La declamación es la que podemos definirla un poco más como en los concursos de declamación, ¿no? Con fechas algunas importantes o fechas también simbólicas que aquí en nuestro el sacerdote pues comparte el mensaje, ahora sí que a quienes asisten, en este caso al espacio correspondiente religioso, ¿no? La arenga, bueno, esto viene un poco más a la parte histórica, en la etapa pues militar, ¿no? En los aspectos militares, en los aspectos de guerras sociales, hay distintas formas, ¿no? El discurso, por ejemplo, político, que también en algunos casos y en unas temporadas, pues es cuando más abunda, más se escucha, ¿no? Entonces, la oratoria como tal tiene distintas ramas y estas ramas son las que conforman el arte de hablar en público. La elocuencia es algo muy importante e interesante y que cada persona podrá ahora sí que desarrollarla a su estilo.
a su interés y a sus gustos también. Claro, qué bueno también de repente, pues sí existen, pues como comenta, estos concursos que de repente luego también existen las bases o las partes en que son prácticamente sin preparación alguna antes de, entonces también Así es. ahí juega mucho el que nosotros pues leamos, tengamos experiencia y así pues rápidamente sacar palabras de así y hablar. Entonces, La es bien improvisación, importante. por ejemplo, ¿no? Así es. Claro, es bien importante. Y bueno, a lo mejor algunas personas se preguntarán, bueno, ¿para qué me puede servir la oratoria realmente? Si yo no quiero participar en ningún concurso de eso, ¿realmente me va a servir para la vida, digamos? Acabas de comentar algo muy interesante, estimada Alba, y bueno, como bien, y lo comentaba hace un momento, ¿no? La oratoria, pues sí, hay personas, hay gente que la relaciona directamente con la declamación, ¿no? Con los concursos, por ejemplo, con algunos eventos específicos, pero como le hemos comentado, tiene muchísimas ramas y en sí la oratoria podemos utilizarla prácticamente y principalmente debería de ser para la vida diaria, para la vida cotidiana. ¿Por qué? Seguramente, ¿no? Habrá personas que con amigos, con amigas, con personas conocidas, pueden expresarse de una manera, pues ahora sí que natural, de una manera fluida, de una manera jovial. Pero cuando llega el momento en, por ejemplo, exponer en una clase, exponer en algún evento o en algún trabajo, y es como cuando te dicen, ¿no? Va a haber examen. Y a lo mejor, si no te hubieran dicho que va a haber examen, ya te sabes las respuestas y puedes hasta platicar del tema, ¿verdad? Pero cuando cambia y te dicen va a haber examen o vas a exponer este tema, o vas a compartir esta información frente a personas, ay, ay, ay. No, pues no me va a salir, pero sí eres buenísimo para hablar con tus amigas y con tus amigos. Ese es el aspecto, ¿no? Eso es uno de los aspectos donde cómo te puede, ahora sí que influir, cómo te puede funcionar estos aspectos de la oratoria en la vida cotidiana, en la seguridad propia, en tu confianza como persona, fortaleciéndola, vas a poder hacerlo todo prácticamente. Es muy útil, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, también, por supuesto, la oratoria no solo es el hablar, y también vamos a la siguiente pregunta que habla sobre el lenguaje corporal. Entonces, bueno, en oratoria no solo es exactamente, pues, digamos, el declamar o el hablar o la elocuencia, sino también, pues, esto, ¿no? El lenguaje corporal y demás. Entonces, platícanos también por qué es importante el lenguaje corporal y pues también cómo nos ayuda esto en nuestra vida. Ayuda de muchas maneras y es muy importante porque el movimiento, la comunicación no verbal son expresiones también, son expresiones que estas se pueden presentar y que muchas veces o en algunas ocasiones hay personas que se fijan todavía más en los movimientos que hace la persona que en lo mismo que está diciendo, ¿no? En la sonrisa, por ejemplo, el verte a los ojos, en este caso, pues viendo la cámara, automáticamente se distingue que estoy viendo a los ojos, entonces esos aspectos de entrada hacen la interacción con la persona que te está viendo, ¿verdad? Entonces, si tú enriqueces o fortaleces esa parte de información que tú estás compartiendo con movimientos, con caminados, con sonrisas, con gestos, ¿no? Esa interacción es la que va a fortalecer el mensaje que quieras compartir, ¿no? Sea como lo hemos visto, ¿no? Un discurso, sea una noticia, sea una información, sea un reporte, sea alguna información en específica, por supuesto que va a tener mucha utilidad la comunicación no verbal. Claro que bueno, ahora en el momento en que estamos viviendo, que bueno, es bastante difícil pues para nosotros o bueno, para muchas personas, porque pues algunas sí se están reuniendo, ¿verdad? Pero hay muchas otras que sí pues se están cuidando muy bien y no se están viendo con otras personas, por lo que pues es difícil tener esta plática cuerpo a cuerpo, la voz, el tono de la voz, lo que se dice, las expresiones exactamente que eso no lo podemos ver en un mensaje, en un mensaje Así en es. una red social, ¿no? Es lo complicado, por supuesto. Y bueno, en otras partes que tiene pues la oratoria, una parte importante también que podríamos platicar o recalcar también sería la parte de la imagen. Entonces, ahí también, ¿qué papel juega la imagen en toda la oratoria?
Eso es importante y creo que también es interesante conocer el aspecto en que la imagen como tal sí es importante. Recordemos también, y lo mencionábamos al principio en la definición de la oratoria, la elocuencia, ¿no? Al referirnos a la particular forma o en este caso a la originalidad propia que pueda tener cada persona y podrá elegir cómo, en este caso, distinguirse, cómo compartir el mensaje, cómo compartir la información, en este caso que esté programándose para compartirla, pero al momento, en este caso, de combinarlo, relacionarla al ámbito profesional, por supuesto que tiene un punto de vista a favor, que tiene puntos ahora sí que aumentándose a la importancia que le da la persona a verse bien, ¿no? O más que verse bien, de sentir esa seguridad, porque te estás preparando para dirigir un mensaje o una información o algún, en este caso, aspecto que tengas que compartir. Muchas personas también comparten o al momento de decir la parte de la información de la oratoria, pues se imaginan, ¿no? El escenario, se imaginan el espacio y si te dan ahora sí que el tiempo y tienes la preparación para poder enriquecer el mensaje, enriquecer la información que vas a compartir, pues tú como persona podrás tener esa, ahora sí que referencia de poder prepararte como tal, tanto el mensaje, practicar la información, practicar tu vestimenta, ¿no? Y me refiero a practicar en ello porque con tiempo tú vas a ver qué es lo que te va a servir mejor, ¿verdad? Hay ahora sí que ocasiones o distintos espacios donde puedes estratégicamente tú decidir cómo es que vas a aportarte a la hora sí que compartir la información, ¿no? Hay muchos ejemplos. Claro. Y bueno, también platicamos casi, pues, más o menos al principio acerca de este miedo, bueno, no directamente, pero pues sí, hablar en público. Existe también en la oratoria, o bueno, por ejemplo, en la dinámica de taller que tú estás impartiendo en este momento, ¿hay alguna dinámica, algunas prácticas que pues estés implementando para que, bueno, los chicos a lo mejor que tienen este miedito, que ya han tenido pues mucho tiempo este miedo a hablar en público, pues ya se desinhiban un poquito más? Sí, pues mira, tocaste un punto ahora sí que clave, un punto interesante, curioso, por supuesto, y el hablar en público resulta más que miedo como un, inclusive en algunos casos hasta pavor, un cierto temor muy, muy fuerte. En cuando escuchas la palabra, vas a exponerlo, vas a presentarlo a la gente. El miedo entra cuando mencionas público, cuando mencionas gente. He ahí, ¿por qué? Porque vas a compartirlo, porque te van a ver, te van a escuchar, ¿no? ¿Y cómo me van a ver? ¿Y qué tal si tartamudeo? ¿Y qué tal si no voy bien vestido? ¿Y qué tal si lo digo mal? A ver, primeramente, antes de pensar en ello, si tú tienes una seguridad propia como persona, tienes esa fortaleza, ¿y cómo se construye esa fortaleza? Muy rapidito, pues con las motivaciones, con las superaciones propias que tengas como persona. Teniendo eso, ahora sí que dominado, vas a poder con todo prácticamente, con todo en la vida, ¿no? Ahora bien, en la parte de las dinámicas o de estrategias del taller, comencé y lo comparto con estudiantes a la distancia, ¿no? A lo mejor se les hacía raro pues un taller de oratoria a la distancia, que si hubiéramos estado en presencial, seguramente hubiéramos comenzado con algunas prácticas, pararse enfrente del salón, pararse frente a compañeros y a compañeras, pero ahora a la distancia, ahora sí que tuvimos una estrategia muy padre, muy dinámica de compartir unos videos estratégicos donde la persona, el estudiante, se grabara o le pidiera a alguien de su familia o a alguien de confianza que pudiera grabarles un pequeño video donde se presentaran, ¿no? Porque si bien conocemos, pues en las primeras clases de distintas materias o del taller, lo importante es conocer a las personas, ¿no? Que conozcan al docente y el docente conocer a cada estudiante. E hicimos y comenzamos con esa estrategia, ¿no? Y les daba, ahora sí que me comentaron, y esto es real, que lo practicaron hasta más de 10 veces, ¿no? Hasta más de 10 veces los pequeños videos y solamente era decir su nombre, pues de dónde venían, por qué están en ese taller y qué están estudiando, ¿no? Sus aspiraciones profesionales, cosas sencillas que les decía, bueno,
pero si estuvieran platicando con alguien más, con un amigo, con una amiga, una persona conocida, le cuentan hasta 1 hora y más, ¿no? Y solamente de ustedes, ¿no? Pero como ya ven que van a compartirlo, en este caso a la cámara o a alguien más, les entra en nervio, ¿no? Entonces, esas prácticas, esas pequeñas prácticas son las que van a ayudar a ir fortaleciendo poco a poco la seguridad y la confianza propia. Si no se intentan, entonces, pues no va a ayudar de muchísimo. El taller es para eso, para practicar, para equivocarte y volverlo a intentar. Claro que sí, que bueno también platicas o comentas una palabra bien importante, la práctica. Esa práctica es la que les va a ayudar a irle perdiendo el miedo. Y como comentas también bien interesante, o sea, era un video en el que ellos necesitaban solamente presentarse, hablar sobre ellos y aún así existe ese miedo, ese pavor, como comentabas, de alguien lo va a ver, qué tal si me equivoco, qué tal si se ríen de lo que digo, de quién soy. Esas son muchas cosas que luego pasan por la mente de eso. Y pues como dato curioso, yo también era de esas personas que, bueno, yo creo que uno nunca le termina de, digamos, de dejar de dar miedo el hablar en público. Siempre existe como que esa espinita por ahí, pero con la práctica uno va cambiando ese miedo y lo transformas. Entonces, Así es bien es. importante Primero eso. como te ves con temor a la cámara y después le sonríes a la cámara, ¿no? Exacto. Es Sí, real, le sí, sí. sonríes a la cámara. Sí, sí, sí. Entonces sí es importante la práctica, porque así le vamos perdiendo el miedo también, porque incluso hay personas que no tienen miedo o esa fobia como hablar en público, pero ven una cámara y también eso es como que, entonces hay personas que al público y a la cámara, entonces también es complicado. Entonces, pues bueno, también es importante platicarlo porque pues en este taller de oratoria vas a estar y vas a estar platicando acerca de cómo vas a estar venciendo o dejando de lado pues este miedo a hablar en público. Y Así bueno, es. continuando, también hablando un poco de historia, porque, bueno, hay discursos, hay oradores a lo largo de la historia que pues han sido muy importantes y muy famosos. Vamos a mencionar a Hitler, que bueno, pues todos sabemos la historia de Hitler, pero de que era un orador excelente, pues eso no se puede negar, ¿verdad? Entonces, también hay discursos de Hitler muy, muy interesantes y muy pues, impactantes. Martin Luther King también, y pues bueno, podríamos mencionar a más, pero pues por ahí esos quisiera mencionar, pero platícanos, y yo creo que es bien importante pues ya mencionar pues estas personas, porque así sabemos cuánta influencia tiene la oratoria. Platícanos acerca de esto. Tiene una influencia bastante importante y a su vez interesante. A lo largo de la historia, como bien lo comentas, Alba, ha habido personas, mujeres y hombres que han destacado con sus mensajes, con sus discursos, con sus palabras y que seguro estoy que muchas de esas personas, inclusive de las que mencionaste, estaban compartiendo sus propias palabras, ¿no? Estaban compartiendo sus propias palabras, imagínate, pues por toda la experiencia y por su historia particular de persona, tenían para ahora sí que hablar horas y horas de su vida, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de copiar alguna información, de pedirle ayuda a alguien, tenían ahora sí que toda la libertad de expresarse como tal. Y la oratoria ayuda muchísimo porque da ejemplos no solo de compartir el mensaje, sino de lo que te llevó a compartir ese mensaje, ¿no? Es una combinación de acciones que se representan en palabras y las palabras se difunden en distintos espacios, ¿no? Entonces, ha habido casos, por ejemplo, tú mencionaste activistas, mencionaste también, en este caso, a personas del ámbito político, por ejemplo, y creo que en cada sector o en cada ámbito hay personas que son, ahora sí que por lo que comentan, una inspiración. Lo podemos ver inclusive en el ámbito empresarial, lo podemos ver en el ámbito político, en el ámbito social o del activismo e inclusive en el ámbito académico. Y déjame decirte que aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur hay personas muy buenas que día a día comparten también la información, ¿no? Porque algo interesante es que en la educación hay una relación muy fuerte, en este caso con cada docente que comparten información en su salón de clases
o ahora a la distancia en la computadora y viendo a la cámara, también ahora sí que se está innovando esta parte de la oratoria, ¿no? Porque el docente a lo mejor en presencial miraba a los ojos del muchacho, de la muchacha, del estudiante, y ahora estás viendo la cámara y al ver a la cámara te hace ahora sí que automáticamente la distinción de ver a cada persona por igual, ¿no? Entonces la oratoria, por supuesto que es una aliada, es un instrumento, es una acción muy importante y que ayuda muchísimo en el desarrollo de las personas de manera profesional e inclusive diría que de manera personal. Por supuesto, fortalece de muchas maneras la vida del ser humano. Pues wow, con estas palabras tan fuertes, la verdad es que es bien importante y creo que ya quedó bastante claro cuán importante y beneficioso es para la vida la oratoria. Entonces, pues muy bien por los chicos que están tomando este taller en este momento y esperemos que también por ahí en el Festival de las Artes, por ahí ver algo interesante de este taller y por supuesto el siguiente semestre esperando que muchísimos más chicos se interesen por este taller y pues qué mejor que le vaya bastante bien este taller. Claro que sí, y felicidades a ti también por esta labor que estás haciendo. Ya una oradora también, por supuesto. Y de hace tiempo. En eso trabajamos día a día. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad que muchísima información muy valiosa, muy interesante y por supuesto para los estudiantes y que estén muy bien enterados para que ojalá que el próximo semestre decidan entrar a este taller que pues les trae muchísimos beneficios. Claro que sí, con mucho gusto. Pues ha sido un muchísimas placer gracias. para mí, un verdadero honor. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad por darnos este pequeño espacio y platicarnos un poquito acerca de este taller y de la oratoria en general. Gracias de verdad. Claro que sí. Un fuerte abrazo para la comunidad universitaria. Así es, y pues hablando de todos los que nos están viendo, nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte, pero no se vayan, aquí seguimos en este programa de Lienzo Cultural. Sigue con nosotros en Lienzo Cultural, solo en Radio WAPS. Sintonízanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Continuamos. A continuación, esta cápsula de Recorriendo Museos de nuestra compañera Carolina Vizcarra. El Museo Metropolitano de Arte, o simplemente conocido como MET, es uno de los museos de arte más destacados del mundo. Situado en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Abrió sus puertas el 20 de febrero de 1872. La colección del museo es de más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en su galería de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa, y una gran colección de obras estadounidenses. Se exponen obras maestras de Rafael, Tiziano, El Greco, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Pollock y muchos más. El museo posee un gran acervo de arte egipcio, africano, asiático, de Oceanía, Medio Oriente, bizantino e islámico. Las galerías André Meyer encierran grandes obras de arte europeo del siglo XIX, con particular énfasis en los pintores impresionistas y postimpresionistas, así como una gran colección de esculturas de Rodin. La colección permanente del museo es conservada y exhibida por 19 departamentos separados, cada uno de los cuales posee un plantel especializado en curadores, estudiosos, conservadores y restauradores de arte. Este también es el lugar de la gran exposición creada por The Costume Institute cada año y la cual se abre paso luego de la Met Gala, un desfile de glamorosas prendas. Debido a la contingencia sanitaria, el Museo Metropolitano de Arte ha optado por un recorrido virtual gratuito en el cual tú puedes recorrer sus pasillos desde la comodidad y seguridad de tu hogar.
Para más información, entra a la página web www.elestudiantedigital/museos virtuales gratis. Y ya estamos de regreso prácticamente para despedirnos, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como TV Waps, en Instagram como @RadioWapsOficial y en Twitter como @RadioWaps. También quiero agradecer a todos los que se estuvieron uniendo a esta transmisión a través de radio por el 1180 de amplitud modulada, a través de mixlr.com/Radio Waps en internet o por Facebook Live en Comunicación Radio Waps. No me queda nada más que despedirme, pero ya los veo aquí la próxima semana en Lienzo Cultural. Lienzo Cultural. Arte y cultura en un solo espacio. Te invitamos a seguir sintonizando la programación de Radio Waps en el 1180 de amplitud modulada, mixlr.com/Radio Waps y Facebook Live, Comunicación Radio Waps. Hasta la próxima.